Me invitó Marco Bernal a que pudiéramos analizar la actual política social del gobierno federal y con esto cerrar y poder clausurarlo. Me dijo hace una semana, le hablé el martes y le pregunté qué es lo que quieres que analicemos, la política social del actual gobierno. Le hablé el miércoles y le pedí que si me da oportunidad de hablar de otro tema, me dijo, no es la política social del actual gobierno. El viernes le hablé y le dije, no encuentro palabras porque no hay política social efectivamente en este gobierno. Hay un incremento en la pobreza, 12 millones más de pobres, datos de Coneval, datos de una institución oficial, del 2006 al 2010, se suman a la pobreza 12.2 millones de mexicanos que no se encontraban en esa condición y que se trasladaron a ella por las políticas públicas poco efectivas del país. Si dividiéramos nosotros la cantidad de pobres que se incorporaron por la cantidad de días, de horas, de minutos, tenemos que cada minuto se incorporaron 6 mexicanos a la pobreza del 2006 al 2010. 21 millones de mexicanos en la extrema pobreza. Tenemos un problema real y grave, muy grave en el país. De 112 millones de mexicanos, más de 50 millones están en pobreza, pero 40 millones se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Es decir, que si las condiciones del país siguen caminando como hasta ahora, pudieran pasar en cualquier momento a una situación de pobreza. ¿Cuántos se salvan? 17.5 millones de mexicanos solamente no están en riesgo de caer en la pobreza. ¿Cuál es el comportamiento de la pobreza extrema? Se ha dicho en esta reunión. En el 2006 había 14.7 millones de hermanos nuestros en la extrema pobreza. Del 2006 al 2008 se incorporaron 5.5 y del 2008 al 2010 un millón más. Es decir, 21 millones de mexicanos que se encuentran en la extrema pobreza. ¿Qué es la extrema pobreza? Son aquellos hermanos nuestros que se levantan con hambre y se duermen con hambre todos los días. 21 millones de mexicanos, entre ellos niños, que se levantan sin probar alimento, que desarrollan sus actividades y medio comen en el día para poder subsistir. ¿Y de qué tamaño es la pobreza? No la extrema, sino la pobreza con los indicadores de instituciones como Coneval. 57.7 millones de mexicanos. Ya ven ustedes que hay clasificaciones alimentarias, de servicios, etcétera, pero suman 57.7 millones de mexicanos. Sin contar las condiciones que se agravan, porque ahora en este gobierno, en el actual gobierno federal, solamente por citar un ejemplo, la tortilla de 2006 al 2010 ha tenido un incremento del 114%. Y el tema de marginación social, ¿quiénes son los marginados? Los marginados son los que no tienen agua en su casa, los que no tienen drenaje, los que no tienen energía eléctrica, los que tienen piso de tierra, los que son analfabetas, los que no tienen primaria terminada, los que viven hacinados. Ellos son los marginados. ¿Y cuáles han sido los programas del gobierno federal para resolver este problema que sí está en manos del presupuesto y de la voluntad del gobierno federal? Pues hay programas como Hábitat, con un reducido presupuesto, centralizado con condiciones y reglas que aplican y torturan en la ejecución de los municipios, medidas muy pobres para los pobres, programas pobres en su eficacia para los pobres, migajas para los olvidados y situación de apuro para estados y municipios al tener que desarrollar estos programas. Y tenemos otro problema que no es menor, que es igual de grave, que son los más de 5 millones de mexicanos que aún en estos momentos son analfabetas, que no saben leer, que no saben escribir y que no desarrollan las habilidades básicas y matemáticas. 10 millones en primaria, 16 millones en secundaria. En suma, 31 millones de mexicanos en rezago educativo en el nivel básico. Mientras nosotros tenemos 8 grados de escolaridad, los socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá
tienen más de 13 grados de escolaridad. Y si revisamos nosotros cuántos son los jóvenes que están en edad entre 16 y 18 de estudiar su educación media, son 6.8 millones. ¿Cuántos tienen acceso? 3.9. ¿Cuántos no tienen acceso? 2.9. Podemos llamar a estas generaciones las generaciones de los sueños frustrados. Y luego vemos el tema de seguridad, donde cada día se compran más balas, más armas, donde cada día hay más muertos en el país, y donde decimos basta de guerra y que llegue la paz. Y al levantar la voz y decir basta de guerra y que llegue la paz, hay quienes se confunden y tratan de atacar al partido pensando que buscamos hacer pactos. Nuestro pacto es con la educación, nuestro pacto es con el empleo, nuestro pacto es con la generación de riqueza para el país, nuestro pacto es con el combate a la marginación social y a la pobreza. Esos son los únicos pactos que tienen el partido. Sumas y restas son 1.3 millones de desempleados. En el campo no hay nuevos empleos porque no hay políticas públicas para que se generen los empleos, cuando más políticas asistenciales. Nos detenemos y escuchamos a nuestros panelistas con una rica exposición que nos va a permitir poder llegar en próximos días a presentar lo que será nuestra plataforma electoral, el programa para México. Y hemos escuchado muchas ideas y pondríamos en la mesa otras más. ¿Qué hacer para resolver el tema de seguridad? Para resolver ese problema se requiere generar los empleos que faltan. Se requiere resolver el problema de falta de cobertura de educación. Se requiere abatir los problemas de marginación social y pobreza. ¿Qué necesitamos para resolver el problema de educación? Poner atención, y lo dijo Luis Fuentes, al tema del rezago en educación básica. Yo recuerdo hace ya muchos años que fui delegado de Guinea, que era una cantidad similar a la de analfabetas que la que hoy tenemos. Estamos esperando que disminuya por edad o porque vayan muriendo por programas efectivos para disminuir el rezago educativo. ¿Qué se requiere en educación básica para mejorar la calidad? Antes de poner exámenes, necesitamos sentarnos a revisar que tratar igual a los desiguales es desigual. No podemos evaluar en un salón de clase a niños que no han probado alimento, que en su casa no tienen para vivir con dignidad, que tienen que ver a la madre, al padre tratando de sobrevivir y llevar a su familia, y poder ubicarlos con la misma medida con el resto de los niños. Se requiere, pues, atender la parte social. En el caso del rezago en la educación media, hay un gran avance ahora con esta ley. Se requiere ver cuáles son los programas que se tienen que descentralizar. Veamos hoy mismo los programas federales que existen en el sector educativo, donde ofertan a los jóvenes que estudien y les dan becas, y luego señalan que no aceptaron la beca cuando se les olvida que no existe para esa beca de transporte un transporte que los lleve a una preparatoria. Tenemos que atender, pues, y construir, pues, con los estados y con los municipios las políticas de educación media y educación superior. Lo dijo María Luz también de las bibliotecas. Si revisáramos cuántas bibliotecas por cada 100 comunidades hay, estaríamos sorprendidos de la baja, muy baja cobertura que se tiene. Menos de 10 de cada 100, menos de 3 comunidades de cada 100 tienen una casa de la cultura y más de 45 tienen gabinetes. Hablaba Enrique Peña Nieto del acceso al mundo digital. Si son 30 y tantos millones de mexicanos que no tienen educación básica, aún más grave, mucho más grave es el abismo que existe con el mundo digital. Y ese reto, pues, que se tiene ahora para los próximos años. El acceso a la salud, como bien lo dijo el senador Peña Nieto, el senador del Torres, con esta necesidad de tener un acceso universal. Pero detenernos también a revisar por qué todavía 21 de cada 100 mujeres tienen que aliviarse sin la asistencia de un médico o una enfermera. Y revisar también cuántas mujeres pierden la vida por un problema de cáncer que no pudo, mejor dicho, haber sido
combatir la marginación social, como bien se ha dicho, direccionando los programas a resolver las necesidades para vivir con dignidad. Lo mismo con la pobreza alimentaria, direccionando a esto. Pero hay un tema que está en la mesa y que no ha sido resuelto por un gobierno que ofreció y que ofreció hacer, que es el tema del empleo. Ha habido un fracaso en la política de generación de empleos, que de ahí se desenlazan muchos de los males que vivimos. Nos podemos preguntar qué hacer. Bueno, replantear todos los programas sociales. Dejar muy claro que lo social no es complemento de nada, sino lo social es la base de todo. Dejar claro que el reto que tiene el país hoy es el reto social. ¿Cómo lograr resolver los problemas en la parte social? Yo encuentro una solución. Y la solución es que regrese el PRI al gobierno. Es el momento. Si me permiten declarar clausurados los trabajos, hoy 17 de octubre de 2012, siendo las 2 de la tarde con 35 minutos, me permito declarar clausurado este foro regional con un compromiso por la calidad de vida y la equidad, sabedor de que las conclusiones a que se llegaron serán para el bien de todos los mexicanos. Enhorabuena, muchas gracias.